Hola a todos los amantes de los juegos arcade y los fanáticos de la lucha. Hoy estamos emocionados de presentarles nuestra reseña del clásico juego de arcade Metamokester. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de monstruos grotescos, guerreros poderosos y batallas intensas. Esperamos que disfruten de este viaje lleno de nostalgia y acción. El juego de lucha Boss Rush nunca despegó como género, pero mientras que Monster Maulers y Warsar ganaron algo de seguimiento de culto, Metamokester de Banpresto cayó en el olvido. Una lástima, realmente, porque su juego intenso y sus personajes coloridos pueden ofrecer una experiencia divertida. Monstruos grotescos están apareciendo por todo el mundo y depende de 3 guerreros viajar por el mundo y derrotarlos. Sin embargo, los guerreros no son exactamente lo que parecen, ya que al utilizar ciertos ataques especiales, se transformarán en sus formas demoníacas. Siendo un spin-off de la serie de RPG Oni de Pandora Box, irónicamente Metamokester no tiene mucha historia. Personajes... Tenchimaru, un ninja que empuña 2 espadas y es el más equilibrado de los 3, y el único que tiene un ataque especial a distancia. Es el único personaje que se ha trasladado desde la serie principal de Oni. Kaiyomaru, un monje corpulento que ataca con un tridente y una pistola de energía. Sus movimientos tienen el peor tiempo de inicio, pero con paciencia y precisión puede derrotar a casi cualquier jefe con 3 o 4 ataques especiales. Yukihime, una sacerdotisa ágil cuyos ataques giratorios tienen cuadros de invencibilidad casi ridículos. Su zorro mascota la acompaña en la batalla, pero no hace más que erizarse ante sus enemigos. Poppy se avergonzaría. Con su velocidad, buenos pokes, casi invulnerabilidad y presentación con un toque de servicio a los fanáticos, no es de extrañar que sea la más popular entre los jugadores. Monstruos. Engoró, un demonio que escupe fuego con un tejado de pagoda en su espalda y un bebé saliendo de su pecho. Su escenario es un templo profanado en Japón. Titicaca, un robot inca que parece ser un predecesor del GG de Warsar. Uno de los monstruos visualmente más impresionantes, usa únicamente ataques cuerpo a cuerpo y es bastante fácil de derrotar. Icebiter, un gigantesco monstruo de hielo que se encuentra en la Antártida, bastante apropiadamente. Su escenario es un gran iceberg donde un enorme minotauro encerrado en oro observa desde el fondo. Icebiter es un jefe muy desafiante y molesto, ya que tiene un ataque de carámbanos que puede causar mucho daño incluso cuando se bloquea, y un cuerpo a cuerpo que puede interferir con las técnicas defensivas de un personaje. Brocken, un mecha de tanque alemán pilotado por una joven rubia. Cuando su salud llega a la mitad, comenzará a lanzar su ataque de ametralladora multidireccional sin parar. Victor, un golem steampunk sorprendentemente ágil que se asemeja al monstruo de Frankenstein. Aparentemente, también funciona como un reloj, ya que utiliza un pájaro cucú autómata como ataque cuerpo a cuerpo. Su escenario es un laboratorio en Gran Bretaña. Usehime, la fuente de todos los ataques de monstruos del mundo. Un bebé flotante gigante, con cabello puntiagudo. Eso suena bastante adecuado. Siendo el jefe final, sus ataques eléctricos y su espectáculo de láser de pantalla completa eliminarán rápidamente a cualquiera que no juegue defensivamente. Los controles son bastante sencillos. Hay 3 botones para ataques cuerpo a cuerpo débil, medio y fuerte, y 1 para un proyectil. Los movimientos especiales se realizan utilizando los movimientos estándar de juegos de lucha con el joystick, y luego pulsando el botón correcto. Mantener presionados simultáneamente los botones de ataque débil y medio cargará el medidor super ubicado debajo de la barra de salud hasta 3 niveles. Una vez en cualquiera de esos niveles, al presionar simultáneamente los botones de ataque medio y fuerte, se activará el movimiento super de los personajes, que los verá transformarse temporalmente en su forma demoníaca y desatar un ataque de pantalla completa. Metamokester tiene gráficos sólidos y cuenta con algunos efectos 3D bastante impresionantes para su época. Titicaca es especialmente genial de ver cuando se mueve y se descompone. En cuanto a los escenarios, la mayoría son bastante oscuros y sombríos, con cadáveres esparcidos y fuegos parpadeantes en el fondo. El juego parece esforzarse por no imitar el enfoque alegre en el diseño de Monster Maulers. El diseñador de monstruos y escenarios, Takehiko Hashi, luego trabajaría como artista de efectos visuales en Final Fantasy IX y de los cortometrajes El Duelo y el paquete de Halo Legends. El juego tiene una dificultad bastante alta. Los personajes tienen cierto grado de tiempo de retardo en la mayoría de sus movimientos, pero los monstruos no parecen tener ningún problema
para conectar sus golpes casi instantáneamente. Además de eso, todos los monstruos son extremadamente fuertes, por lo que no es raro que una pelea termine en solo unos pocos golpes. Lo complicado es que, a diferencia de Monster Maulers y Warsar, la vida de los monstruos se rellena por completo cuando comienza una nueva ronda. Entonces, aunque Metamokester es un juego bastante corto que permite 2 vidas por crédito, la dificultad realmente puede alargar las cosas. La cámara ciertamente no facilita las cosas. Con casi cada golpe la pantalla temblará violentamente, y puede ser bastante desorientador, especialmente en modo cooperativo. Bloquear el ataque de ola de carámbanos de Icebiter parece durar para siempre, y hace que la pantalla rebote tanto que puede resultar irritante. El juego destaca la defensa y la sincronización, de lo contrario, el jugador podría simplemente lanzar sus monedas al aire. Los desarrolladores han implementado algunas técnicas defensivas como un rodar evasivo y un dash trasero invencible para ayudar aún más a los jugadores. La función de cooperación o co-fight, como lo llama la versión japonesa, donde 2 personajes pueden unirse contra los monstruos, también alivia la tensión. Desafortunadamente, no hay ataques especiales de doble equipo como en Monster Mauler. Metamokester fue lanzado originalmente en Japón en noviembre de 1995 como el pronunciable Onimt Ninja Master. Es comprensible por qué los desarrolladores quisieron cambiar el nombre para el lanzamiento internacional muy limitado, ya que la serie Oni no es muy conocida fuera de Japón. Pero ¿por qué, cómo se les ocurrió el nombre que eligieron? Sigue siendo un misterio. Esta versión tiene una narración hablada sobre parte del modo de atracción, y los personajes tienen citas de texto después de cada pelea y durante sus respectivos finales. Aparte de eso, el juego es prácticamente el mismo. Entonces, aunque Metamokester no es tan exagerado como Monster Maulers, ni tan profundo como Warsar, definitivamente vale la pena buscarlo. No será fácil, pero viajar por todo el mundo matando monstruos gigantes generalmente no lo es. La serie Oni. Los juegos Oni son una serie de JRPG que comenzó en 1990 con el lanzamiento de Devil's Demon Record Oni para Game Boy. La idea general fue inspirada por el programa de televisión Kamen Rider, donde un noble guerrero debe transformarse en algo más fuerte para luchar contra el mal, aunque está ambientado en el Japón feudal en lugar de en un tiempo más moderno. Tenchimaru aparece en varios de los juegos, al igual que muchos de sus parientes y descendientes, ya sea como personaje principal o en un papel secundario. Y fue bastante popular en Japón durante un tiempo, con juegos posteriores lanzados en Super Famicom, PlayStation y Nintendo DS. Incluso dio lugar a una novelización y una serie de anime a finales de los años 90. Hay muy poca o ninguna superposición con Metamokester, y ninguno de los miembros del equipo de desarrollo del juego arcade trabajó en la serie principal de Oni. Y así concluye nuestra reseña de Metamokester. Esperamos que hayan disfrutado explorando este juego clásico de arcade tanto como nosotros. Desde sus impresionantes gráficos hasta su desafiante jugabilidad, Metamokester ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de los juegos de lucha. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima reseña. Yeah.